Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludarlos y verlos nuevamente. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo esa semana de receso? Hola, hola, aquí está Laura. Hola, Laura. Hola, María Ignacia. Hola, Abraham. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿El resto está por ahí o no? Ahí está Yerko también. Eso no se presenta. Hola, Yerko. Don Francisco. Tamara. ¿Quién más está acá saludando? Fernanda. Muy bienvenidos a todos y a todas a este nuevo semana, ¿cierto? Esta nueva sesión de administración de la producción 2. Bueno, espero que hayan podido eh, eh, haber aprovechado, ¿cierto? Su semana de receso. Espero que hayan podido descansar la mente, el cuerpo. Siempre es necesario tomarse un descanso, ¿cierto? Pero las actividades siguen funcionando, así que me imagino que fue una mezcla entre descanso y trabajo, me da la impresión. Pero pero espero que haya sido provechoso. Muy bien, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Hoy día vamos a seguir viendo pronósticos de la demanda. Intentaré terminar hoy, si no va a quedar una pequeña parte, ¿cierto?, para la próxima semana, donde, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a seguir viendo algunos modelos matemáticos que quedaron pendientes. Quedaron pendiente el modelo que se llama patrones estacionales, que se usa cuando una serie de tiempo es estacional. Y por otro lado, tenemos la regresión lineal, ¿ya? Y esos son los métodos que quedaron pendientes la semana pasada y no alcanzamos por tiempo, y hoy día vamos a retomarlos. Luego de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender a discriminar cuál es el mejor método en comparación a otro, utilizando una tabla de errores que vamos a aprender a construir, ¿ya? Para que podamos tomar una decisión en base a los datos que tenga disponible. Perfecto. Y por último, y eso es lo que no sé si me va a alcanzar el tiempo, les quiero mostrar cómo se debe hacer cuando yo tengo una serie de tiempo, una data histórica, para poder decidir cuál es el método que vamos a utilizar para hacer un pronóstico de la demanda, donde vamos a mezclar todos los métodos de pronósticos que vimos, la tabla de errores, y finalmente vamos a tomar una decisión. Y para eso les voy a enseñar, ¿cierto?, una técnica de minería de datos, donde vamos a separar esta base de datos que yo tengo en dos sets. El primer set, que se llama el set de entrenamiento, que es una porción de la base de datos con la cual nosotros vamos a construir los distintos modelos de pronóstico, y vamos a tener un segundo set de datos que se llama el set de validación o el set de testeo. Y con ese set de testeo vamos a hacer el cálculo de los errores que va a tener los métodos que vamos a estudiar, para que finalmente ustedes puedan dar una recomendación y puedan decidir cuál es el mejor método que se ajusta a los datos, ¿ya? Eso es lo que tengo preparado para la clase el día de hoy y espero que me pueda alcanzar el tiempo, ¿ya? Bien, antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario de lo visto la semana antepasada? No, profe. No hay dudas, ya. Perfecto. Vamos a avanzar entonces. Voy a compartir mi pantalla para que comencemos. Recordemos que los métodos de pronóstico de la demanda son métodos específicamente cuando tengo información para poder predecir qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto?, con cierto grado de error. Pero cuando no tengo datos, yo puedo hacer un pronóstico subjetivo.
Entonces, estos pronósticos los separamos en dos grupos: pronósticos cualitativos y pronósticos cuantitativos. Dentro de los pronósticos cualitativos es cuando yo no tengo información, cuando no tengo una base de datos, no tengo una serie de tiempo, podemos utilizar algunas técnicas que las vimos, ¿cierto?, muy rápidamente, ya que no es el foco del curso, pero es importante que las conozcan. Entonces tenemos, por un lado, cuando no tenemos información, no tengo una base de datos, utilizamos estos pronósticos cualitativos, que son los métodos de juicio. Tenemos, perdón, métodos de juicio, donde dentro de los métodos de juicio estudiamos 4 posibles métodos, ¿cierto? Que era el método que puede hacer la estimación del personal de ventas. La opinión ejecutiva podría ser también una forma de poder hacer un pronóstico cualitativo y llevarlo a un cuantitativo. La investigación de mercado, ¿cierto? Que en base a encuestas yo voy a poder determinar cuál va a ser, o puedo dar una opinión, ¿cierto?, de tener un pronóstico cuantitativo. Y finalmente el método Delphi. Estos son los métodos que conversamos en este primer grupo, que son los métodos cualitativos. Y con respecto a los métodos cuantitativos, ¿cierto?, estos métodos cuantitativos los vamos a subdividir en dos grupos. Primero, los métodos de serie de tiempo, cuando yo tengo una data histórica y voy a aplicar un método, ¿cierto? Voy a aplicar un método matemático para poder hacer una estimación. Y por otro lado tenemos el otro subgrupo, que corresponde a los, las variables, ¿cierto? Perdón, se me fue la página. Que corresponde, ¿cierto?, a los métodos causales. Ahí lo estaba buscando. Los métodos causales, que corresponde, ¿cierto?, a un método matemático, pero que no necesariamente está en función de la historia, sino que pueden influir otras variables independientes en el resultado final. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, voy a proyectar la pantalla, aquí la tengo. La presentación ustedes la tienen disponible en Educando, ¿cierto? Para que la podamos revisar en conjunto. Ya, ahí va. Ok. Bien, entonces dentro de los métodos de serie de tiempo, ¿cierto?, tenemos promedio móvil simple, que ya lo vimos. Podemos utilizar el método de promedio móvil ponderado. También hicimos unos ejemplos. Podemos utilizar el sobresalimiento exponencial, ¿cierto?, que también es un método que lo vimos y que tenemos que tener 3 datos para poder hacer la estimación. Y podemos utilizar una variante del sobresalimiento exponencial, que se llama sobresalimiento exponencial ajustado a la tendencia. Entonces, el quinto método dentro de la serie de tiempo es el método que se llama patrones estacionales, ¿ya?, que es el que les voy a mostrar a continuación. ¿Cuál es la idea de este método? Este método de patrones estacionales, haciendo un poco de memoria, ¿cierto?, lo que conversamos en la clase antepasada, yo les sugería de que cuando uno tiene una serie de tiempo, lo primero que uno debiese hacer es poder graficar los datos, ¿cierto? Graficar para poder determinar los patrones de comportamiento que va a tener esta serie de tiempo, que podría ser, ¿cierto?, puede tener un patrón horizontal, podría darse el caso, ¿cierto?, donde los datos van a estar en torno a una media. Entonces ahí vemos cuál es el método que uno podría ocupar cuando tiene un patrón, ¿cierto?, horizontal, que aplica súper bien un promedio móvil simple o un promedio móvil ponderado. También uno podría identificar, si al momento de hacer una gráfica de la serie de tiempo, si estos datos tienen una tendencia. Y esta tendencia podría ser
un incremento en las ventas, si es que estoy midiendo ventas, obviamente, o un decremento en las ventas. Entonces, cuando tengo ese comportamiento de la serie de tiempo, yo podría ocupar, por ejemplo, sobresalimiento exponencial o sobresalimiento exponencial ajustado a la tendencia. Probablemente también me podría servir. Pero, ¿qué pasa ahora si los datos, al momento de graficarlo, nos damos cuenta de que tiene un comportamiento estacional? Es decir, que el patrón de comportamiento se repite año a año. Es decir, cuando tengo un aumento de la demanda o un decremento en la demanda, ese patrón de comportamiento se va a repetir año a año. Va a ser, ¿cierto?, una constante que la gráfica año a año va a tener peak, ¿cierto?, de ya sea de aumento o decremento en la demanda. Entonces, si nosotros identificamos de que la serie de tiempo tiene ese patrón estacional, uno podría utilizar este método que vamos a conversar a continuación. ¿Okay? Entonces, por eso es muy importante que podamos identificar cuáles son o cómo se está comportando la data. ¿Bien? Para poder tener, primero, gráficamente, poder identificar, bueno, cómo están los datos, cómo se comportan. Y con eso, uno poder tomar una primera decisión. ¿Bien? Entonces, si tenemos una serie de tiempo que tiene este comportamiento, es decir, que se comporta estacional, vamos a aplicar el método que se llama el método multiplicativo estacional, o también lo pueden ver en la literatura como el método de los patrones estacionales. ¿Ya? Así también lo pueden encontrar. Entonces, los patrones estacionales tienen una metodología muy clara y muy simple para poder dar, ¿cierto?, un pronóstico que sea cuantitativo. ¿Ya? Entonces tenemos que seguir una serie de pasos, ¿ya?, que acá están nombrados, para finalmente construir este pronóstico que se llama, ¿cierto?, patrones estacionales o método multiplicativo. Entonces la metodología consiste en lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Por cada periodo, o sea, yo tengo que identificar cómo tengo la data, si la tengo por semana, si la tengo por mes, por bimestre, por año, ¿cierto? Lo primero es ordenar mis datos, ¿ah? Es por la unidad que voy a considerar. Entonces dice, por cada periodo, ya sea mes, semana, bimestre, etcétera, se debe calcular la demanda promedio por cada estación, dividiendo la demanda del periodo entre el número de estaciones. ¿Ya? Primera parte, ¿cierto? Identificar cuál va a ser la unidad de medida y cuántos datos tengo y cuáles van a ser las estaciones que voy a utilizar. ¿Ya? No se preocupen que vamos a ver un ejemplo práctico para que vayan ustedes viendo cómo se hace paso a paso. Segundo, para cada periodo, ¿ya?, si lo tengo identificado, divida, dice, la demanda real correspondiente a una estación entre la demanda promedio por estación. O sea, del punto 1 que yo conozco la demanda promedio, ahora lo que nos están diciendo, bueno, ahora divida la demanda real por la demanda promedio y con eso usted va a tener un índice estacional por cada una de las estaciones. ¿Ya? Segundo paso. Tercer paso. Calcule el índice estacional promedio para cada estación, utilizando, ¿cierto?, el resultado del paso 2. Si yo voy a tener el índice estacional por cada estación, ahora lo que nos están diciendo, bueno, calcule cuál va a ser el índice promedio de todas las estaciones que tú tengas disponibles. ¿Ya? Para eso, ¿cierto?, sumamos, dividimos y encontramos el promedio. Y ese índice que nosotros encontremos, el índice promedio, es el índice que vamos a utilizar para poder hacer la estimación del pronóstico de esa estación. ¿Bien? Cuarto paso. Después nos dicen, bueno,
una vez que usted tenga el índice de promedio estacional, realice el pronóstico por cada una de las estaciones. ¿Ya? Entonces, acá también uno podría hacer una mezcla de pronósticos. Podría utilizar para hacer un pronóstico un método, y a ese método yo le aplico el índice estacional. Va a depender, ¿cierto?, cómo ustedes vean los datos para que vayan viendo cómo va a ser la forma de hacer este pronóstico. ¿Bien? Veamos un ejemplo, entonces. ¿Cómo aplicamos estos 4 pasos para poder hacer una estimación de pronóstico de la demanda, ¿cierto?, utilizando este método que se llama patrones estacionales. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice este ejemplo? Dice lo siguiente. Permiso, voy a tomar un poquito de bebida. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. El gerente de la compañía Style Steamer, que se dedica a lavar alfombras, necesita un pronóstico trimestral del número esperado de clientes para el año siguiente. Entonces ahí, primer dato que tenemos que identificar es la estación. La estación en este caso son trimestres, ¿ya? Porque eso, así tenemos la información. El negocio de la limpieza de alfombras es estacional, con un punto máximo en el tercer trimestre y uno mínimo en el primer trimestre. Entonces, el dueño de esta empresa, el gerente, ya lo tiene identificado. Tiene súper claro de que su negocio es estacional y nos dice, ¿cierto?, que tiene un punto máximo en el tercer trimestre y un mínimo, que es donde tiene menos demanda, en el primer trimestre. A continuación, dice, se presentan los datos de la demanda trimestral registrada en los 4 últimos años. ¿Ya? Entonces tengo datos ordenados, ¿cierto?, trimestralmente de los últimos 4 años de ventas que ha tenido la compañía. El gerente desea pronosticar la demanda de clientes de cada trimestre del año 5. Ese es nuestro objetivo. ¿Ya? Encontrar el pronóstico de la demanda para el año 5, ¿cierto? Pero necesitamos hacer esta estimación de forma trimestral. ¿Okay? Basándose en una estimación de que la demanda total durante el año 5 será de 2.600 clientes. Entonces, en base a la historia, en base a lo que el gerente pudo apreciar, él sabe de que el año 5 van a llegar 2.600 clientes. Él sabe el número, sabe cuánto espera en el año 5. Pero lo que no sabe es cómo va a ser la distribución de estos 2.600 clientes en cada uno de los trimestres del año 5. O sea, nos falta el dato para poder estimar cuánto va a ser, cuántos clientes van a llegar al trimestre 1, cuántos clientes van a llegar al trimestre 2, cuántos van a llegar al trimestre 3 y cuántos van a llegar en el trimestre 4. ¿Ya? Conociendo de que en el año 5 van a llegar 2.600 clientes. Para efectos de la explicación, claro, uno podría determinar y podría saber cuál es el número esperado que va a llegar para el año 5. Pero podría darse el caso de que no tengamos la información del año 5 y nos está impidiendo, ¿cierto? Bueno, cuántas personas o cuántos clientes van a llegar en este año. Entonces ahí uno podría hacer lo que les explicaba hace un rato, hacer una mezcla de pronósticos. Entonces yo puedo llegar con un número final utilizando un método, pero después ese número final lo podemos transformar para poder conocer el detalle utilizando los patrones estacionales. ¿Ya? Entonces va a depender de la información de los datos, cómo ustedes lo podrían trabajar para poder llegar a este pronóstico. ¿Ya? Pero ahí después vamos a ver otros ejemplos donde ustedes van a aplicar lo que les estoy contando. Bien, entonces voy a presentar un archivo Excel
para que podamos resolver este ejemplo. Ya, ahí va, a ver. ¿Sí? ¿Se ve? No, no es eso lo que quería mostrar. Esto sí. Ya, parece que ahí están viendo el Excel que tenía. Bien. Ok. Entonces acá lo primero que hacemos es ordenar la información en una tabla. ¿Ya? Podríamos tener los datos ordenados, ¿cierto? De el más antiguo al más reciente. Y acá lo que hacemos, un acomodo para poder identificar los datos por trimestres y además por cada año. ¿Ok? Un arreglo que uno podría hacer. Entonces, la información que tenía disponible era que en el año 1, el primer trimestre teníamos 45 clientes, en el segundo 335, en el tercero 520 y en el cuarto 100. Y así sucesivamente con cada uno de los años. Entonces, si uno hace el gráfico, se va a dar cuenta, ¿cierto?, de esta estacionalidad donde el punto fuerte está en el trimestre tercero y el punto más bajo, ¿cierto?, se encuentra en el trimestre 1. Solamente con mirar los datos uno también se podría dar cuenta. ¿Bien? Entonces tenemos, por un lado, que el año 1 tenemos 1000 clientes, el año 2, 1200, el año 3, 1800 y el año 4, 2200. Entonces, el primer paso que nos dicen acá es que tenemos que encontrar una demanda promedio. ¿Ya? Una demanda promedio. Entonces, uno podría hacer, como tengo 4 estaciones, porque tengo 4 trimestres, uno simplemente divide el total del año en las 4 estaciones que tengo. Si ahora los datos los tuviera mensualmente, ¿cierto? De forma mensual, ahí serían 12 estaciones. Entonces, el total lo divido por 12. ¿Bien? Si los datos están ordenados semestralmente, entonces el total del año 1 lo divido en 2, porque tengo 2 semestres, 2 estaciones por año. Entonces va a depender cómo ordene el número de estaciones que yo voy a considerar. En este caso, las estaciones son trimestrales, por lo tanto tengo 4 trimestres al año. ¿Bien? Si hay alguna duda, alguna consulta, me interrumpen, ¿vale? Para que puedan seguirme en el ejemplo. Entonces, lo que hacemos inicialmente es el total de cada año, lo dividimos, ¿cierto?, por 4 estaciones. Y vamos a conseguir entonces una demanda promedio para cada uno de los años que yo tengo información. ¿Bien? Entonces uno podría acá, ¿cierto?, calcular cuál va a ser la demanda promedio que yo tengo. Entonces la demanda promedio del año 1 son 250, la demanda promedio del año 2 son 300, la demanda promedio del año 3, 450, y finalmente la demanda promedio del año 4 son 550. Paso 1. Paso número 2, ¿qué nos dicen? El paso número 2 nos dicen que tenemos que dividir la demanda real de cada una de las estaciones por la demanda promedio. ¿Bien? La demanda real por la demanda promedio. Entonces, si es así, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo de que tengo que dividir 45 sobre 250. Y vamos a obtener, ¿cierto?, un índice estacional de el primer trimestre del año 1. ¿Bien?
Entonces hacemos lo mismo, ¿cierto? Para cada una de las, del dato de la demanda, ya sea el trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Bien. Entonces, acá yo puedo fijar, a ver, ¿cuál fijo? Fijo C. No, me equivoqué. Entonces yo calculo, ¿cierto?, la demanda real de cada estación por la demanda promedio. Para el año 2 hacemos exactamente lo mismo. Entonces va a ser demanda real, 70 del trimestre 1, sobre 300. Y ok. 70 sobre 300. Y, ¿cierto? Uno podría arrastrar la fórmula sin problema. De nuevo me equivoqué. Ahí sí. Me confundo ahí con qué fijo, si la letra o el número. Bien. Año 3, entonces, repetimos la metodología, demanda real sobre demanda promedio. Vamos a arrastrar la fórmula sin problemas, ¿cierto? Y para el año 4 podemos repetir nuevamente, ¿cierto?, el procedimiento. Demanda real sobre demanda promedio. Entonces acá vamos a obtener un índice estacional por cada año y por cada una de las estaciones. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguien que se haya perdido en el camino? Cualquier pregunta es buena, ¿eh? Insisto, no hay ninguna pregunta mala. Todos nos ayudan. ¿No? ¿No hay dudas? Bien, entonces, ese es el paso número 2. ¿Ya? Paso número 2, entonces voy a calcular un índice por cada año y por cada una de las estaciones. Paso número 3. ¿Qué hacemos el paso número 3? Y este paso es uno de los más importantes, porque en este paso es donde nosotros vamos a identificar y vamos a calcular cuál va a ser el índice promedio que voy a considerar para cada una de las estaciones. ¿Bien? Entonces, en este caso, el índice promedio va a ser igual a el promedio, obviamente, de el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4. Entonces, para el año 5, voy a borrar estas fórmulas. Entonces, para el año 5, ¿cierto? El primer trimestre va a tener un índice promedio de 0.20. Entonces uno podría arrastrar la fórmula, ¿cierto? Y voy a tener el índice promedio de cada una de las estaciones. Ahora, ¿qué significará que el índice promedio del trimestre 1 sea 0.20? Acá no me interesa, ¿cierto?, de que aprendan mecánicamente cómo se hace esto, porque cualquiera lo puede hacer, ¿cierto? Podemos dejar una planilla determinada, ¿cierto? Y se van a hacer los cálculos solos. Acá lo que me interesa es que ustedes empiecen a pensar qué significa cada dato para poder darle una interpretación.
Entonces, dicho lo anterior, me gustaría saber la opinión de ustedes, ¿cierto? ¿Qué significa que el índice promedio para el trimestre 1 sea 0,20? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Parece que alguien está hablando acá. A ver, voy a ver el chat. Gonzalo acá nos dice lo siguiente, que la demanda de ese trimestre ponderado con respecto a la demanda promedio de ese año corresponde al 20%. Ya, muy bien Gonzalo, excelente, muy buena la explicación. ¿Alguien está en desacuerdo con lo que dice Gonzalo? Se lo voy a leer nuevamente, que la demanda de ese trimestre ponderado con respecto a la demanda promedio de ese año corresponde al 20%. ¿Están de acuerdo con lo que nos propone Gonzalo? O alguien, ¿cierto?, que se anime a dar su opinión. ¿Cómo podríamos interpretar el 0,20? O más fácil, voy a pasar a la siguiente. ¿Qué significa o qué interpretación le podemos dar al 1,3, que corresponde al índice del trimestre 2? Que es 1,3 veces el promedio de estaciones. Ya, bien. ¿Quién habló? ¿Carlos, parece? Sí, profe. Bien, Carlos. Ya, bien, por ahí va, ¿cierto? Bien, bien, Carlos. Por ejemplo, el 0,20, y acá tenemos que empezar a pensar, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Significa, ¿cierto?, que el valor del trimestre 1 está 80% por debajo de el valor promedio. ¿Ok? El 1,3 podríamos interpretarlo como que el valor del trimestre 2 está sobre un 30% del valor promedio de la demanda. El 2,0 del trimestre 3, donde tengo mayor aumento de demanda, ¿cierto? Lo podríamos interpretar como que en ese trimestre existe o el dato está en un 100% sobre el valor promedio de la demanda. ¿Bien? Y el 0,50 uno podría interpretarlo, ¿cierto?, como que el dato o el número de clientes para ese periodo va a estar un 50% por debajo del valor promedio. ¿Bien? Entonces acá lo importante es leer, ¿cierto?, qué significan los datos. ¿Ah? Insisto, no es la idea, no es mi objetivo de que ustedes aprendan a hacerlo mecánicamente. Ese no es mi objetivo, porque mecánicamente lo puede hacer cualquiera. El objetivo es que vayamos entendiendo el por qué y qué interpretación le vamos a ir dando a, en este caso, los índices que estamos construyendo. ¿Bien? Se los dejo ahí como una opinión, una inquietud, ¿cierto? Para que el que quiere la toma y el que no, ¿cierto? Bien también. Ok. Conociendo entonces ahora que tengo mis índices promedio para cada uno de los trimestres, ahora voy a hacer la estimación para el año 5. Bien, para el año 5. Entonces, ¿qué nos dijo el gerente? El gerente nos dijo que en el año 5 esperan que lleguen, ¿cierto?, 2.600 clientes. El dato en este caso está dado, pero podría ser en algún caso de que ese dato yo no lo conozca y yo podría hacer, ¿cierto?, una estimación utilizando, por ejemplo, promedio móvil simple o promedio móvil ponderado para poder identificar cuál va a ser el valor que voy a considerar para el año 6, perdón, para el año 5. O podría hacer una estimación utilizando sobresalimiento exponencial para conocer el valor total del año 5. O podría hacer una estimación en base a una regresión lineal, por ejemplo, para poder saber cuál es el valor total del año 5. ¿Ya? Tienen varias opciones que
ustedes podrían considerar para poder encontrar este valor del año 5, que para efectos de el ejemplo que estamos revisando se conoce, ¿verdad? Que en este caso son 2.600. Entonces, como tengo el dato del año total, del año 5, que son 2.600, tengo que conocer el promedio, ¿ah?, de ese año. Entonces, como el año 5 también lo tengo ordenado por trimestres, 4 trimestres, entonces el valor promedio de 2.600, ¿cierto? Va a ser 2.600 dividido 4, y voy a obtener, ¿cierto?, un promedio de 650 clientes promedio por trimestre. ¿Bien? Entonces ahora es donde vamos a utilizar los índices estacionales. ¿Bien? Entonces, ¿qué dijimos del primer índice? Que el número de clientes esperados del primer trimestre está, ¿cierto?, un 80% por debajo de la demanda promedio. Por lo tanto, ¿cierto?, puedo multiplicar sin ningún problema 0.2 por la demanda promedio del año 5. Y voy a obtener, ¿cierto?, una estimación para el trimestre 1 de 133 clientes. Eso es lo que yo espero que llegue en este primer trimestre. Para el segundo trimestre, sabemos que está un 30% sobre el valor promedio. Entonces yo multiplico 1.3 por 650 y voy a obtener el valor para el trimestre 2. En este caso, ¿cierto?, va a ser de 844. ¿Bien? Para el trimestre 3, ¿qué es lo que hago? Como sé que el valor del trimestre 3 está en un 100% sobre el valor promedio, va a ser igual entonces 2 por 650. Y voy a obtener, ¿cierto?, el número esperado de clientes para el trimestre 3, que es 1.300. Y para el trimestre 4, ¿cierto?, va a ser 0.5 por 650. Ahora tengo que chequear si efectivamente los cálculos que hice corresponden, ¿cierto? Entonces, sumo para saber si efectivamente con esta distribución que acabamos de realizar, considerando el promedio de las ventas por cada uno de los índices, me debe dar, ¿cierto?, los 2.600 clientes que el gerente de la compañía estimó para el año 5. Y ahí está correcto. ¿Bien? Y con esto, ¿cierto?, uno podría calcular para el año 6, para el año 7, y así sucesivamente, para poder hacer esta distribución trimestral para este caso. ¿Bien? Dudas, consultas. ¿Se entendió el método? ¿Alguien se perdió en el camino? ¿Algo que tengamos que reforzar? ¿No? ¿No hay dudas? Bien, seguimos avanzando. Vamos entonces con lo que sigue. ¿Dónde está esto? Acá. Ok. Bien, entonces con este método, patrones estacionales, ya tenemos cubierto, ¿cierto?, este primer subgrupo que corresponden a los métodos de serie de tiempo. ¿Ok? Vimos promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia y patrones estacionales. Ahí tienen un set de 5 métodos que ustedes podrían aplicar, ¿cierto?, para poder encontrar este pronóstico de la demanda. Pero también existe, dentro de los métodos cuantitativos,
los métodos causales, ¿cierto? Y los métodos causales corresponden a cuando el pronóstico de la demanda no solo depende del tiempo, sino que podrían haber variables independientes que van a influir sobre la variable dependiente, ¿bien? Que va a ser la variable que yo quiero pronosticar. Entonces, si yo tengo una variable independiente que sabemos que podría afectar el valor del pronóstico, entonces ahí estamos frente a un método que me imagino que lo conocen, lo han visto, que es la regresión lineal simple. Si tuviese más variables independientes que influyen en el valor del pronóstico, entonces ahí podríamos utilizar cierto otro modelo que es una regresión lineal múltiple. O podríamos, ¿cierto?, hacer métodos más sofisticados que podrían ser modelos econométricos para poder llegar a el valor. ¿Ok? Entonces, para efectos de este curso, nos vamos a enfocar en la regresión lineal, ¿no? La regresión lineal simple. Entonces tengo mi variable dependiente, que es la variable que quiero pronosticar, que va a estar entonces determinada por distintas variables independientes, ¿okay? Que podrían influir de algún modo en el valor del pronóstico, que sería la causa en este caso, ¿cierto?, de el resultado esperado. Entonces la regresión lineal es una recta, ¿cierto?, que está compuesta por el parámetro alfa o a más b por x. ¿Y qué es a? A va a ser, ¿cierto?, donde se intersecta la recta con el eje y. Y beta o b va a corresponder a la pendiente de esta recta, para ver, ¿cierto?, si la recta es positiva o si es negativa, ¿cierto? Y el a va a ser donde corta en el eje de la y. La y o y, ¿cierto?, corresponde a la variable dependiente, que corresponde a lo que yo quiero pronosticar, y x va a corresponder a la variable independiente que va a influir o va a ser la causa que provoca, ¿cierto?, este pronóstico de la variable y. ¿Bien? ¿Qué significa entonces la regresión lineal? ¿Qué es la regresión lineal? En términos simples, la regresión lineal es una recta que pasa por todos los puntos que tiene, ¿cierto?, dependiendo de la cantidad de datos que yo tenga, van a estar todos dispersos. Entonces vamos a encontrar una recta que pase por todos estos puntos donde se minimice el error. Eso es la regresión lineal, ¿ya? Estoy ajustando los datos a esta recta, ¿cierto? Y esta recta va a estar o va a pasar por los puntos donde se minimice este error, que ojalá el error sea el menor posible. ¿Bien? Entonces, para poder determinar si la regresión lineal es efectiva o no, o es representativa o no, tenemos algunos parámetros que nos van a indicar, ¿cierto?, el grado de asertividad que podría tener esta recta, ¿bien?, que va a pasar por todos estos puntos que tenemos, ¿cierto?, en el espacio. Entonces podemos tener cuáles son las medidas que uno podría considerar para poder determinar, ¿cierto?, si efectivamente esta recta se ajusta a los datos que yo tengo. Entonces, primero, tengo el coeficiente de correlación, denominado R. ¿Y qué mide, cierto, este coeficiente de correlación? Mide la dirección y la fuerza de la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. ¿Okay? Entonces, este valor del coeficiente de correlación va a fluctuar entre -1 y 1. Y acá abro el micrófono, ¿cierto?, para preguntarle a ustedes, ¿qué creen ustedes que es lo que nosotros debiésemos obtener como coeficiente de correlación? ¿Que este valor sea cercano a -1? ¿Que esté cercano a 1? ¿O que sea 0?
¿Qué creen ustedes que debiese ser el coeficiente de correlación? ¿Hacia dónde debiese apuntar este coeficiente? Fíjense lo que dice la definición, ¿cierto? Mide la dirección y fuerza de la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál va a ser el valor que debiésemos esperar? ¿Que este R sea más cercano al -1 o más cercano al 1? La idea es que esté más cercano a los extremos. ¿Ya? ¿A cuál extremo? ¿Al -1 o al 1? Cualquiera de los dos, porque eso depende como si están relacionados positiva o negativamente, ¿o no? ¿Ya? Pero si estamos haciendo un pronóstico de la demanda, ¿cierto? Donde sabemos de que una variable Ah, independiente, uno. eso, ¿cierto? Si sabemos que una variable independiente va a influir en mi variable dependiente, lo que debiésemos esperar que este coeficiente de correlación sea lo más cercano a 1, para que exista una relación directa. Si aumenta, por ejemplo, yo quiero estimar cuánto van a ser mis ventas, ¿ok? Y una variable independiente podría ser el gasto en promoción y publicidad. Entonces, lo que estamos diciendo, si este coeficiente de correlación es cercano a 1, quiere decir que entre más yo gaste o entre más invierta en publicidad y promoción, mayor van a ser las ventas. Una relación directa. Si eso es así, entonces este coeficiente de correlación va a estar más cercano a 1, una relación directa. Si aumenta la variable independiente, aumenta entonces la variable dependiente. Si fuese el otro caso, Carlos, que tú me dices, tiene que estar más cercano a los extremos, sería extraño porque sería, si fuese -1, por ejemplo, entre mayor gasto en publicidad yo tenga, las ventas van a disminuir. Eso es lo que pasaría si el coeficiente de correlación es más cercano a -1. ¿Ok? Sería una relación indirecta, ¿cierto? O una relación negativa, como tú lo dijiste. Entonces acá, ojo con eso. ¿Ok? Cuando hagamos una regresión lineal, siempre este coeficiente de correlación debe ser lo más cercano a 1. ¿Bien? La otra medida que se utiliza y también es común y se utiliza, ¿cierto?, en mayor medida, es el coeficiente de determinación, o también conocido como R cuadrado. ¿Ah? Imagino que también lo habrán escuchado, lo habrán visto por ahí. Entonces, ¿qué mide el coeficiente de determinación, este R cuadrado? Dice la definición, mide la cantidad de variación que presenta la variable dependiente con respecto a su valor medio, que se explica por la línea de la regresión. Entonces, este valor de R cuadrado, dice, oscila entre 0 y 1. Entonces, hago nuevamente la pregunta. A ver, ¿qué me pueden comentar? ¿Qué creen ustedes que debiese pasar con este coeficiente de determinación? ¿Debiese ser un valor más cercano a 0 o un valor más cercano a 1? ¿O cómo lo podríamos interpretar este valor de este coeficiente de determinación? Debería ser más cercano a cero para que la estimación tenga menor. ¿Ya? ¿Alguien está en desacuerdo con el compañero o están de acuerdo con lo que nos comenta que el coeficiente de determinación R cuadrado debe ser más cercano a 0 que más cercano a 1? Me gustaría escuchar unas dos opiniones más. Vamos, vamos. ¿Están todos de acuerdo con lo que nos dijo el compañero de que el coeficiente de determinación debe ser 0? ¿O alguien tiene una opinión distinta? Vamos, yo no me muevo de acá hasta que escuchar una
segunda opinión. ¿Qué creen ustedes? Vamos, vamos. ¿Están todos de acuerdo con el compañero entonces? Bueno, en este caso, el coeficiente de determinación R cuadrado lo que nos está indicando es cuál es el grado de asertividad, ¿cierto? Que representa la recta sobre los puntos que se trazan. Entonces, si el coeficiente de determinación es cercano a cero, entonces, ¿qué estaríamos diciendo? De que los datos que están estarían muy dispersos y por lo tanto la recta que pasa por entre medio de esos puntos no sería representativa. En cambio, si el coeficiente de determinación R cuadrado es más cercano a 1, uno lo podría interpretar como un porcentaje. Por ejemplo, si el coeficiente de determinación fuera 0,9, uno podría decir que el 90% de los datos se ajustan a la recta que está pasando por entre medio de ellos. ¿Bien? Entonces, esto es una medida muy importante para poder tomar una decisión. El R cuadrado, coeficiente de determinación, debe ser lo más cercano a 1. ¿Ya? Lo más cercano a 1. Como el ejemplo que les daba, si el R cuadrado es 0,8, por ejemplo, quiere decir que el 80% de los datos está representado por esta recta que va a pasar por entre medio de los puntos. ¿Ya? Entonces, si fuese más cercano a 0, quiere decir que los datos van a estar muy dispersos y ninguno se va a ajustar a la recta. Y si no se ajusta a la recta, entonces, al hacer un pronóstico de la demanda utilizando una, eh, una recta que tiene un coeficiente de terminación más cercano a 0, no sería representativo para poder tener un pronóstico cuantitativo. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a la medida de precisión? Entonces, cuando se construye un modelo de regresión lineal, ¿cierto? También, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es, primero, graficar los datos. Segundo, trazar la recta que nos va a representar la ecuación de esta regresión lineal. Y por último, ¿cierto? Determinar, ¿cierto? Con alguna medida de precisión cuál va a ser el ajuste de esta recta. Si me preguntan a mí, yo utilizo más el coeficiente de determinación R cuadrado en función de el coeficiente de correlación R. ¿Bien? Entonces, veamos cómo podemos aplicar un ejemplo, ¿cierto? Para lo que tenemos acá. Dice lo siguiente. Y con esto nos vamos al break. ¿Ya? La juguetería Gaby desea estimar mediante regresión lineal simple las ventas para los meses de julio y agosto de su nuevo carrito infantil Mate. La información del comportamiento de las ventas de todos sus almacenes se presenta en la siguiente tabla. Entonces tengo los meses por un lado, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y tengo las ventas de cada uno de los meses. Bien. Entonces acá lo que nos piden estimar, utilizando regresión lineal, cuál va a ser el pronóstico, ¿cierto? Para el mes de julio, perdón, y agosto, de este carrito que estamos evaluando. Bien.
Entonces vamos al Excel para que podamos desarrollarlo. Ahí va. Borré las unidades. ¿Quién me las puede dictar, por favor? ¿Tendrán ahí la presentación a mano? 7.000, 7.000, 9.000, 9.000, 5.000, 5.000, 11.000, 10.000 10.000, y 13.000. 13.000. Okay. Muchas gracias. Creo que acá. Ok. Entonces tenemos por un lado, ¿cierto?, nuestras ventas anuales y queremos estimar, ¿cierto?, para el mes de julio y el mes de agosto. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser mi variable dependiente? Mi variable dependiente va a ser, en este caso, las ventas. ¿Bien? Las ventas en unidades, que es lo que quiero determinar. Y mi variable independiente, en este caso, va a ser el mes. A medida que aumenten los meses, se espera que las ventas vayan aumentando. ¿Bien? Eso es lo que uno podría interpretar si quiere utilizar una regresión lineal simple. Entonces vamos a considerar de que cada uno de los meses, ¿cierto? En enero va a ser igual a 1, febrero 2, marzo 3, abril 4, mayo 5, junio 6, y necesito estimar para el mes 7 y para el mes 8, que en este caso son julio y agosto respectivamente. Entonces lo primero que les propongo es que podamos graficar estos datos. A ver si nos resulta. Entonces, vamos ahí y podemos utilizar un gráfico de líneas. A ver, ese. No, voy a utilizar un gráfico de puntos. Hacer otro gráfico. Voy a buscar un gráfico de este. Ok. Un gráfico que me muestre los puntos, ¿cierto?, que tenemos. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la recta que pase por entre medio de estos puntos y que minimice el error. Eso es la regresión lineal. Entonces acá vamos a colocar título del gráfico, ¿cómo le colocamos? Ventas. Ventas en unidades. Ok. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar la recta que pasa por entre medio de estos puntos. Entonces, acá uno puede, utilizando las herramientas de Excel, agregar la línea de tendencia. Y además, uno podría pedirle que se presente la ecuación del gráfico y además nos muestre el R cuadrado. ¿Ya? Entonces, acá Excel automáticamente, ¿cierto? A ver, yo lo puedo agrandar. No sé si lo puedo agrandar. Ya, así que fue muy grande. Ya, ahí sí. Entonces, si aplicamos, ¿cierto? Utilizando las herramientas de Excel, podemos pedirle, ¿cierto?, que nos trace la recta, y esa recta, ¿cierto?, es la que va a minimizar los errores,
me entrega la ecuación del gráfico y me entrega, ¿cierto?, el coeficiente de determinación, que en este caso es el R cuadrado es igual a 0,5321. No es una recta que se ajuste bien a los datos, ¿ya? Porque el R cuadrado está 0,5, entonces lo que uno tiene que tratar de buscar que el R cuadrado sea mayor a 0,7, 0,8 hacia arriba, ¿ya? Pero para efectos del ejercicio está bien. ¿Y por qué ocurre ese fenómeno? ¿Por qué el R cuadrado podría ser menor? Porque también tengo pocos datos para poder hacer esta recta. Si tuviese mucho más datos, ¿cierto?, el R cuadrado debiese mejorar, ¿ya? Pero para efectos del ejercicio que estamos desarrollando está súper bien. Entonces grafico los datos en un gráfico de dispersión, le pido, ¿cierto?, a Excel que trace la recta, me muestre la ecuación del gráfico y además me muestre, ¿cierto?, el coeficiente de determinación. Entonces ahora utilizando la ecuación que tenemos acá, simplemente ahora reemplazamos. ¿Y qué reemplazamos? El X, en este caso, va a ser la variable independiente, y la variable independiente son los meses. ¿Okay? Entonces, si queremos estimar qué va a pasar en julio, el X lo reemplazamos por 7, porque julio, ¿cierto?, está representado por el número 7. Entonces, nos va a quedar lo siguiente. 1114,3 por 7, ¿cierto?, más 5.266,7, que es donde se intersecta esta recta, en el eje Y. Entonces, el pronóstico para julio, utilizando regresión lineal, serían 13.067 unidades. Si yo quiero, ¿cierto?, ahora pronosticar para agosto, el pronóstico para agosto, utilizando regresión lineal, serían 14.181. Y así, sucesivamente, ¿cierto?, yo podría hacer una estimación, no sé, supongamos hasta enero del próximo año. O simplemente yo puedo arrastrar la fórmula, ¿cierto?, y voy a ir construyendo mi pronóstico. ¿Ok? Entonces, todo lo que tenemos acá es el pronóstico que pudimos hacer utilizando la regresión lineal. ¿Bien? Bien, vamos a hacer un break, ¿ya? Son las 19:15 hasta las 19:30 para que veamos esta segunda parte de este módulo donde vamos a ver el cálculo de los errores, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta con los métodos que acabamos de ver? Si no hay duda, entonces vamos al break. Profe, entonces el R cuadrado es como la diferencia, pero mientras más grande es o sea, más cercano al 1, es que tiene menos diferencia. Exacto, quiere decir de que el 100, si es 1, por ejemplo, quiere decir que el 100% de los datos se ajusta a la recta. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que lograr, de que la mayor cantidad de datos que tengo disponible se ajusten a la recta que estamos proponiendo. Y eso lo veo a través del coeficiente de determinación. Ya, profe, gracias. Ok, de nada. Bien, entonces vamos al break y nos reencontramos a las 19:30. Ya, muy bien, estamos de vuelta. ¿Están por ahí? Sí, Francisco me dice, o sea, bien. La María Ignacia también está por ahí. Laura, bien. Ok. Somos poquitos, pero buenos.
¿cierto? ¿Qué les pasará a sus compañeros? ¿Encontrarán fome la clase? ¿Muy tarde? Qué lástima. ¿Sí? Creo que se pierden una clase que no solamente van a aprender esto, sino que les va a servir para más adelante. Pero bueno, estamos acá los que quieren aprender y eso se valora. Bien, vamos entonces con esta segunda parte de la clase. Bien, entonces ahora lo que vamos a aprender es a determinar cuál va a ser el mejor modelo que se ajusta a los datos. ¿Ah? O puede ser el mismo modelo, pero cambiando los parámetros. Entonces ahí también podemos identificar cuál es el modelo con los parámetros más acorde a los datos que tenemos disponibles. Bien. Entonces, para poder hacer esa determinación y poder saber cuál es el modelo que voy a utilizar, lo vamos a hacer en base a unas medidas de errores. Bien. Vamos a aprender a calcular estas medidas. Entonces, la primera medida, ¿cierto?, que tenemos que aprender es, bueno, cómo se calcula el error. Primero que todo, ¿cierto? ¿Cómo calculo el error? Obviamente, para poder determinar el error de pronóstico, tengo que tener el dato de la demanda real y el dato del pronóstico. Para poder saber, bueno, ¿le achunté o no le achunté al pronóstico? ¿O necesito hacer algún ajuste al modelo? ¿Ah? Si el error es menor, es pequeño, quiere decir que el modelo que yo implementé está reconociendo los datos y se está ajustando al dato real, porque el error es bajo. Pero si el error es alto, quiere decir que nuestro modelo algo está haciendo mal, o no está bien calibrado, o los parámetros que estoy utilizando no son los correctos, y entonces ahí uno podría hacer algunos ajustes. ¿Bien? Entonces lo primero que debemos entender es que para poder estimar un error, tengo que tener el dato de la demanda y el dato del pronóstico. ¿Bien? Teniendo esos datos, uno puede incorporar varias medidas de error, ¿bien? Para poder estimar. Lo primero, ¿cierto? Esta primera medida que vamos a conversar es el error promedio. ¿Ah? ¿Cómo yo calculo el error promedio? Entonces voy a tener varios registros donde voy a tener la información de la demanda y el registro del pronóstico, voy a tener esos dos datos, y calculo el error por cada uno de los registros. Sumo todos esos errores y calculo el promedio de ese error. Entonces, esa medida que se llama suma acumulada de errores de pronósticos, CFE, lo podemos interpretar como que va a ser el error promedio de esta serie de tiempo que yo tengo disponible. ¿Okay? El segundo set de pronósticos de errores de pronóstico, perdón, que voy a tener disponible corresponde a 1, el error cuadrático medio. Entonces voy a generar otra columna donde si yo tengo calculado el error, que lo calculé anteriormente, ¿cierto? El error lo calculé anteriormente, demanda menos pronóstico, ahora voy a tener otra columna que se va a llamar error cuadrático medio, MCE. Entonces, ¿qué va a ser el error cuadrático medio? El error cuadrático medio va a ser que voy a calcular el error al cuadrado. Y ese error, la suma de ese error al cuadrado, dividido en n, va a ser esta medida de error que se llama error cuadrático medio, o también conocido como MSE. Bien. También voy a obtener como medida de error la desviación estándar, que, bueno, ustedes bien saben cómo calcularla, ¿cierto? Lo han visto en cursos anteriores. Y esta medida de error también se utiliza bastante para poder saber cuál es la dispersión que tienen los datos. Bien.
Y por último, ¿cierto? Dentro de este segundo set tenemos la desviación media absoluta, MAD. ¿Ya? Y la desviación media absoluta va a ser el error de pronóstico, pero ahora en valor absoluto. ¿Bien? El error, pero en valor absoluto. Acá no consideramos si el error es positivo o el error es negativo, sino que el error en valor absoluto. Entonces, el MAD va a ser igual entonces a este error absoluto sobre n, que es el número de observaciones que yo tengo disponible. ¿Bien? Y tercero, ¿cierto? Lo tercero es el error porcentual medio absoluto, también conocido como MAPE. Y esta es una de las medidas que a mí más me gusta, ¿ya? Porque acá lo que nos va a dar como error va a ser un porcentaje. Entonces, como los porcentajes, ¿cierto? Uno lo tiene más interiorizado, ¿cierto? Uno podría saber con qué grado de error tengo mi modelo. Y ese grado de error yo lo puedo asociar a un porcentaje. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a ser? El error absoluto sobre la demanda real sobre n por 100, para que lo dejemos expresado en un porcentaje. Entonces, ahí uno podría decir, el método que estoy utilizando tiene un 15% de error. Entonces, ahí uno ya sabe, ¿cierto?, cuál es el error que puede tener el modelo. Entonces, si me preguntan ustedes a mí, profe, ¿cuáles son las medidas de error que más se acostumbran a revisar? Yo les puedo decir de que podría utilizar el MAD, que es el que está acá, y el MAPE. Esas dos medidas, ¿cierto?, son súper representativas y les va a entregar el parámetro que necesitamos para poder determinar y hacer las comparaciones con otros métodos para que ustedes puedan determinar cuál es el error de pronóstico. ¿Bien? Dicho eso, entonces, veamos cómo aplicamos cada una de las medidas de error a un ejemplo práctico. ¿Bien? Voy a compartir entonces mi Excel. Bien, acá tenemos entonces nuestro ejemplo. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo una serie de tiempo, ¿ya? Que tengo 8 observaciones, es decir, 8 meses de información. Tengo mi demanda real por cada uno de estos meses y además tengo el pronóstico que obtuvimos con un método X. ¿Ya? Por ejemplo, de que estamos calculando ahora, no es importante el método. ¿Ya? Lo importante es que pongan atención cómo ustedes debiesen construir esta tabla de errores para poder determinar, ¿cierto?, cuál va a ser el error de este método que estamos estudiando. ¿Ya? Aquí tengo solamente un método y ese método, ¿cierto?, me arrojó el pronóstico que ustedes ven acá. En amarillo lo voy a dejar, ¿cierto?, que se calculó con algún método. ¿Bien? Entonces acá lo primero que chequeo es, ¿tengo la información real? Sí. ¿Tengo el pronóstico? Sí. Entonces, como tengo la demanda real y tengo el pronóstico, simplemente ahora ¿cierto? Podríamos hacer la diferencia, ¿cierto?, de demanda versus pronóstico para poder calcular el error. Entonces, lo primero que hacemos es calculamos el error. Entonces, el error, como les contaba, ¿cierto?, es demanda menos pronóstico. Entonces tengo un error de menos 25 para el primer registro. Entonces uno podría efectivamente arrojar o arrastrar la fórmula para obtener la primera columna, ¿cierto?, que son los errores. Ahí está. Y podríamos calcular la suma. Ya, ahí tengo, ¿cierto?, la suma.
segunda medida de error, o segundo columna que vamos a utilizar para calcular finalmente las medidas de error. El error cuadrático. Entonces, ¿qué nos decía el error cuadrático? El error que usted calculó, elévelo al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, vamos a calcular el error al cuadrado. ¿Bien? Entonces, de la columna error que yo acabo de calcular, ahora esa columna error la elevo al cuadrado. Y voy a obtener, ¿cierto?, el error cuadrático. Y podemos, ¿cierto?, sin problema, arrastrar la fórmula. Y al igual que el caso anterior, voy a calcular la suma. Perfecto. Tercera columna. El error absoluto. Y el error absoluto me va a servir para poder estimar el MAD. ¿Ya? El MAD es lo que ando buscando. O es una de las medidas que voy a utilizar. Para poder calcular el error absoluto, ¿cierto? Podemos ocupar la fórmula, la función APS del error, y me va a quedar, ¿cierto?, el valor en absoluto. Ahí está, ¿cierto? Y podría calcular la suma. Y por último, ¿cierto?, tengo una siguiente columna que me va a servir para poder calcular el error porcentual absoluto, o el MAPE, ¿cierto? Y eso es igual a la demanda sobre el error absoluto. Y eso lo multiplicamos por 100. Acá, esto está en porcentaje. Espera un poquito. Ahí sí. Es así. Tengo acá número. Ok. Voy a dejar toda esta columna como porcentaje. Ahí sí. Y ahora, demanda sobre error absoluto. Segunda. A ver. Perdón, me confundí acá. Ahí sí. El error sobre la demanda. Ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo se calcula entonces el error porcentual absoluto? Se calcula, bueno, lo que hice, dejé toda esta columna, o esta columna en porcentaje, y el cálculo es igual a el error absoluto sobre la demanda. ¿Ya? Entonces, ahora, sin problema, podría arrastrar la fórmula. Y acá también puedo calcular la suma. Ok. Ahí está. Porcentaje. Y ahora acá tengo las medidas de error. Entonces, ¿cómo calculamos las medidas de error? Primero, vamos a calcular el error medio. Y el error medio va a ser igual a la suma del error sobre n. ¿Y n cuánto vale? 8. Entonces, el error medio es menos 1,9. El
MCE, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el MCE? Va a ser la sumatoria del error cuadrático sobre n. Entonces va a ser igual a el error cuadrático sobre 8. Ahí está. La desviación estándar, ¿cierto? Va a ser igual a, puedo utilizar la función desviación estándar de mi pronóstico, y voy a obtener el valor de la desviación estándar. El MAD va a ser igual a la sumatoria del error absoluto sobre 8, y voy a obtener el valor del MAD, y finalmente el MAPE, que es la sumatoria del error porcentual, sobre 8, y voy a obtener un error de 10%. Entonces acá, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el método que se utilizó para hacer el pronóstico, ¿cierto?, tiene un error del 10%, porque conozco la demanda real, un MAD de 24,4, ¿cierto?, y también las otras medidas que aparecen ahí. Entonces, ¿cuál es la decisión que tomo? Si tengo más métodos que estoy evaluando, construyo esta tabla y tomo la decisión en base al modelo o al método que me entregue el menor error posible. ¿Cuáles son las medidas que más se usan? El MAD y el MAPE. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda con esto, lo que acabamos de revisar? ¿Alguna duda, algún comentario? Ya. Y para finalizar la clase, acá lo tengo. Si la calidad de un pronóstico se mide por el error, ¿cierto?, lo que acabamos de conversar, ¿tengo que esperar que el tiempo pase para saber si fue el método correcto? Entonces ahí les dejo esa pregunta para que la analicemos. Si yo tengo, ¿cierto?, un set, una base de datos, y esa base de datos, quiero saber cuál es el error de pronóstico, ¿tengo que esperar que obtener el dato real para poder estimar el pronóstico? Entonces, si es así, tendría que esperar, ¿cierto?, mucho tiempo para poder determinar cuál va a ser el error. Entonces, para que no nos ocurra esto, ¿cierto?, que nos estamos imaginando, hacemos lo siguiente. ¿Qué es lo que hacemos? Y acá, mucha atención, porque en base a esto que les voy a comentar, es el taller que les voy a dejar para que lo puedan hacer, ¿ya?, y puedan ejercitar los pronósticos. Entonces dice lo siguiente. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Elegimos un método de pronóstico según el patrón de datos. Uno o más, uno o varios, ¿ya? Entonces, si yo quiero evaluar 2 o 3 métodos, bueno, hago el pronóstico, ¿cierto?, de cada uno de los métodos que voy a considerar. Segundo, como voy a tener una base de datos que voy a contener información, esa base de datos lo voy a dividir en 2 secciones. La primera sección de datos lo voy a llamar una base de datos de inicialización o de entrenamiento, y voy a tener un segundo set de datos del total que se llama prueba o validación, ¿bien?, o testeo. Entonces tengo la base de datos completa, la divido, y este primer set de datos que voy a considerar es para correr el modelo, y el dato de validación o prueba es para revisar. Como voy a conocer los datos reales y voy a pronosticar en base a los métodos, voy a poder hacer el chequeo de los errores, porque voy a tener la información real. ¿Bien?
Y ahí nos ahorramos el problema de que tengo que esperar que ocurra la demanda real para calcular el error, que sería impracticable. Entonces, por eso hacemos esta separación de las bases de datos, para que tengan información real con qué contrastar, para poder, en base a las medidas de error, ustedes dar una respuesta y determinar, ¿cierto?, cuál va a ser el método que van a seleccionar. Y con esa información, como van a tener los datos reales, ahí recién podemos tomar una decisión y decidir con qué método voy a trabajar para poder hacer las proyecciones futuras. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que le estoy comentando? Como tengo mi base de datos, la divido en dos. El dato, la base de datos de iniciación, corro el modelo. Con la base de datos de prueba, valido el modelo, calculo los errores, y como voy a tener los errores porque tengo la data real, voy a definir con qué pronóstico o qué método de pronóstico voy a seleccionar. Y con el método de pronóstico seleccionado, ahí, con ese método, voy a poder hacer las proyecciones hacia el futuro. Pero ahí yo tomé una decisión con certezas, porque como conozco los datos reales, ya hice, corrí todos los modelos, cambié parámetros, ajusté los alfa, los beta, los n, etcétera, hice todos los ajustes que tenía que hacer, y finalmente me quedé con el método que genera el menor error, porque conozco los datos de demanda real. Y como conozco ahora, o seleccioné el dato que necesito, simplemente ahora hago correr el modelo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ya. ¿Se divide en la mitad? Ahí también es un criterio. Podría ser la mitad o podría ser 70-30, pero por ahí, 60-40. No, esa es más o menos la separación que podemos hacer. ¿Bien? Ok. Dicho lo anterior, entonces, lo que les voy a dejar como taller para que lo puedan desarrollar es lo siguiente. Tengo una base de datos acá, que está ordenada, ¿cierto?, por cuatrimestres. Tengo información del 2000 hasta el 2012. ¿Ya? Tengo 50 y tantos registros, 51 registros. ¿Ya? Entonces, tengo los datos de la demanda de todo este set de datos. Entonces, acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que separar la base de datos en estos dos grupos, el grupo de iniciación y el grupo de prueba. Acá, ¿cierto? Yo les dejé en amarillo el dato de iniciación o el set de iniciación, y en verde el dato de prueba. Entonces, como voy a tener estos datos que son reales, con estos datos voy a construir la tabla de errores para poder determinar finalmente cuál va a ser el mejor método. Entonces acá, en base a lo anterior, ustedes tienen que construir la tabla de errores. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que hagan una estimación utilizando el promedio móvil simple. Entonces acá puede ser un n igual a 3, o un n igual a 6, o un n igual a 9. Ustedes lo definen. Para eso, ¿cierto?, tienen que hacer un análisis de la serie de tiempo, tienen que hacer un gráfico, tienen que indicarme ahí por qué van a ocupar el n igual a 3, por qué van a ocupar un n igual a 6, o por qué van a ocupar un n igual a 9. ¿Ya? Ahí, en base a las conclusiones que ustedes pueden ir sacando, van a ir corriendo los modelos. Entonces tienen que construir un modelo que sea un promedio móvil simple, justificando cuál va a ser el n y por qué. Un promedio móvil ponderado, también justificando
cuáles son los pesos ponderados que van a ocupar, ¿bien? Un sobrecimiento exponencial. Tienen que definir qué alfa van a ocupar, un alfa 0,3, un alfa 0,5, un alfa 0,9. Podrían ser esos tres para que ustedes vayan viendo cuál es el alfa que finalmente mejor se ajusta. ¿Ah? Ahí ustedes se los dejo a su criterio. Todo tiene que ser justificado, obviamente. Pueden utilizar una regresión lineal también. Y también el método de patrones estacionales. Entonces, todos los métodos que vimos, ustedes van a tener que ejecutarlos con esta base de datos y tienen que ir jugando con los parámetros que van a ir analizando. Corriendo los modelos, promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, sobrecimiento exponencial, regresión lineal y patrones estacionales, variando los distintos parámetros, ¿ya? Y justificados en el informe que tienen que entregar. Luego construyen la tabla de errores, muy similar a la tabla que construimos, pero ahora va a ser una tabla de errores para el método promedio móvil simple, otra tabla de errores para promedio móvil ponderado, y así sucesivamente, ¿ya? Y construyen esta sábana de datos. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden ir construyendo esta tabla, ¿cierto? Esta sábana de datos, ¿bien? Entonces, van a correr el modelo, van a calcular los errores con este set que está en verde, que también ustedes podrían definir más datos o menos datos. También va a ser parte de lo que ustedes propongan. ¿Bien? Y teniendo este dato, este set de datos, ¿cierto? Luego tienen que hacer una tabla resumen considerando los errores que consideraron, error medio, MCE, MAD y MAPE, por ejemplo, de cada uno de los métodos. ¿Bien? Con cada uno de los métodos. Y luego de que ustedes tengan identificado en base a la medida de error y me indiquen, profesor, el método que más se ajusta a los datos, para este ejemplo es el sobrecimiento exponencial con parámetro alfa 0,8, por decir algo, que ustedes encontraron que es el método que tiene menor error, luego hacen un pronóstico considerando ese método para 4 años hacia adelante. O sea, tienen que hacer un pronóstico del 2012 hacia el 2016. ¿Ya? Y eso sería el taller número 2 que deben presentar la próxima semana. ¿Ya? Dudas, consultas con lo que acabo de solicitar. Yo les voy a dejar disponible la base de datos, ¿cierto? Y ustedes tienen que preparar toda esta base de datos que les acabo de mostrar y un informe, ¿cierto?, donde ustedes vayan justificando por qué consideraron cierto parámetro, ¿cierto? O justificar cuáles son las medidas de error y por qué tomaron la decisión, y luego de que tomaron la decisión, definieron el método, hacer una proyección de 4 años, es decir, hasta el cuarto trimestre, ¿cierto?, de el 2016. Dudas, consultas. Laura me pregunta, ¿se entrega entonces la base de datos y un Word con las justificaciones? Sí, Laura, efectivamente. Entonces, en el Excel que vas a preparar con tu grupo, haces los cálculos, ¿cierto? Empiezas a jugar con los parámetros y en el Word o en el informe me vas detallando, ¿cierto?, qué consideraste, los gráficos de la caracterización, identificar si es una línea horizontal, si es patrón estacional, si tiene tendencia, si tiene tendencia negativa, justificar cada uno de los parámetros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy buena pregunta, Laura. No sé si te pude responder lo que me preguntaste. ¿Más dudas, más consultas? Profesor, por casualidad, yo tengo una consulta. Dígame. ¿Va a subir las notas del taller número 1?
Sí, las voy a subir. Me falta revisar ya. un par. Eran hartas hojas, eran hartos grupos, entonces todavía estoy leyendo, estimado. Pero pronto se las voy a tener. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Lo tengo pendiente. Estoy atrasado con ustedes. Profe, yo tengo otra duda. Dale, Francisco. ¿Podría volver a la pestaña de errores? ¿A la página de errores? ¿A la No, pero página? ¿En sí, el a la Excel? página de errores. Sí, ¿Sí? ahí. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, ¿cómo podemos saber cuál es el menor de todo eso? No, El resumen. en este caso, en este caso que hicimos el ejemplo, estamos pensando que tengo solamente un método. Y ese método estoy calculando las medidas de error. Ese es el ejemplo que hicimos. Entonces acá lo que tú tienes que hacer, como vas a tener 5 métodos por lo menos, vas a tener una tabla resumen, ¿cierto? Como la que aparece acá. Entonces te va a hacer el método 1, acá colocamos el método 2, el método 3, por decir algo, el método 4, y acá vas a tener cada una de las medidas. ¿Ah? Muy similar a esto. Un ejemplo, acá te va a dar 3,0, estoy inventando, acá, no sé, 746, acá te va a dar desviación estándar 27.3, el MAP va a ser 28,4 y el MAPE va a ser 12%. Entonces, si yo tuviese estos dos modelos, el modelo 1 y el modelo 2, ¿con cuál te quedas? Con el primero, supongo. ¿Con cuál? Con el primero, ¿no? Con el primero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene un menor error, o sea, o tiene un menor MAP o tiene un menor MAPE. ¿Bien? Entonces, cuando tú hagas la tabla resumen de lo que acabamos de revisar, va a tener una tabla resumen con 5 modelos, 6 modelos, 7 modelos. Entonces, ahí en esa tabla de resumen, tú me tienes que indicar, profesor, yo tomé este modelo porque en comparación al resto es el que tiene menor error. Entonces, como tiene menor error, este es el modelo seleccionado y ese modelo que seleccioné voy a utilizar para hacer la proyección de 4 años hacia adelante. ¿Se entiende, Francisco? Sí, sí, profe. Ahí sí, entendí. Vale, Muchas gracias. de nada. Gracias a ti por la pregunta. Más preguntas, más dudas, consultas sobre la materia, sobre el taller, sobre lo que acabamos de ver. Ya, voy a repetir por última vez, ¿ya? Por si a alguien no le quedó claro. Entonces tenemos una base de datos, ¿ya? Que tengo del año 2000 hasta el año 2012. Tengo la demanda real. Entonces acá lo primero que hacemos es dividir la base total en dos grupos. Un grupo para correr los modelos y un segundo grupo para poder validar el modelo. Entonces ahí también ustedes tienen que indicarme en el informe, profesor, yo consideré 60% para correr el modelo y el 40% restante para hacer la validación. Otro grupo me dice, profesor, yo ocupé 70, 70 y 30. ¿Ah? Entonces ahí ustedes lo primero que definen es cómo van a dividir la base. Segundo, una vez definida la base, estas dos bases, corremos los distintos modelos. Entonces, en base a la gráfica que ustedes puedan hacer de los datos, ustedes van a poder hacer distintas calibraciones o utilizar un n igual a 3, o un n igual a 6, o un n igual a 9. Y eso ustedes se van a dar cuenta cuando grafiquen los datos y ahí van a poder tomar esa decisión. Corremos también el método sobre cemento exponencial. Ahí también podrían hacer correr algún modelo, ya sea con un alfa 0,3 o un alfa 0,8. Ahí van viendo, ¿cierto? Regresión lineal y patrones estacionales. Y como tienen los modelos ya, los tienen construidos, los corrieron, ¿cierto? Luego hacemos el cálculo de los errores. Y los errores, ¿cómo los voy a calcular? Como tengo los datos reales de la demanda, que en este caso serían la base de datos que tengo marcado en verde, tengo los datos reales, y ustedes van a hacer el pronóstico, van a poder hacer el chequeo de los errores.
como tengo el dato real y voy a tener pronóstico, calculamos los errores. Una vez que calculen los errores de todos los modelos que ustedes corran, vamos a hacer una tabla de resumen, algo así, ¿cierto? Con las medidas de errores. De todos los métodos que corrieron. Y en base a el MAD o el MAPE, ustedes van a identificar cuál es el modelo que creen ustedes que es el que mejor se ajusta a los datos. Y con ese modelo identificado, hacen una proyección hacia el futuro de 4 años hacia adelante. Ese es el taller. Por si no había quedado claro qué era lo que estoy pidiendo. Cedo la palabra por última vez. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Muy bien. Si no tenemos dudas, si no hay comentarios, dejamos la clase hasta acá. Nos vemos el próximo martes, ¿cierto? Y recuerden subir el taller número 2 para que lo entreguen a tiempo. Recuerden de que los talleres tienen una semana para hacerlo y deben subirlo antes de que comience la clase, antes de las 18 horas del próximo martes. Bien. Cuídense, que estén bien y nos vemos la próxima semana. Chao. Ya, profe, chao, muchas gracias. Chao, profe. Chao. Chao. Que estén bien.